Lección 10 para martes 29 de noviembre. Los santos en el purgatorio. La Iglesia Católica Romana sostiene que los muertos que no merecen el infierno, pero que aún no están listos para el paraíso, pueden purgar sus pecados en el purgatorio y luego ascender de allí al paraíso. Sus sufrimientos en el purgatorio pueden reducirse con las oraciones y las penitencias de sus seres queridos. El Catecismo de la Iglesia Católica es explícito sobre el purgatorio. Dice: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Eso se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, parte 1, sección 2 y capítulo 3, artículo 12, párrafo 1030. El Catecismo señala además que su sufrimiento puede aliviarse con las oraciones de sus seres queridos, así como con otros actos en favor de los muertos. Dice: la Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1032. Leamos Eclesiastés 9:10, Ezequiel 18, 20 al 28, al 22 y Hebreos 9, 27. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En Ezequiel 18, 20 al 22 dice: el alma que perece, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cómo refutan estos pasajes la teoría del purgatorio? El dogma del purgatorio combina la noción pagana de un infierno ardiente con la práctica pagana de orar por los muertos. Este dogma es inaceptable para quienes creen en las enseñanzas bíblicas. Número 1. De que los muertos descansan en forma inconsciente en sus tumbas. Eclesiastés 9:10. Número 2. Que la justicia de un ser humano caído no se puede transferir a otro ser humano caído. Ezequiel 18, 20 al 22. Y número 3,
que nuestro único mediador es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 y número 4, que a la muerte le sigue el juicio final, sin ninguna segunda oportunidad para arrepentirse de las trampas de esta vida. Hebreos 9:27. Una implicación aún más seria es hasta qué punto la teoría antibíblica del purgatorio distorsiona el propio carácter de Dios. En Manuscritos 51 de octubre 12 de 1890 dice: la obra de Satanás desde su caída es mal interpretar a nuestro Padre Celestial. Él sugirió el dogma de la inmortalidad del alma. La idea de un infierno que arde eternamente es fabricación de Satanás. El purgatorio es invención suya. Estas enseñanzas falsifican el carácter de Dios para que solo lo tenga por severo, vengativo, arbitrario y falto en perdonar. En vez de que los muertos esperen la venida de Cristo dormidos, este concepto sostiene que están en el purgatorio y que allí sufren hasta que alguien logre sacarlos. Los errores como el purgatorio o el tormento eterno, que nos enseñan sobre la importancia de la doctrina, porque es importante lo que creemos y no solo en quién creemos. Del libro La historia de la redención, página 349 y 350 dice: los siglos subsiguientes fueron testigos de un constante aumento del error en las doctrinas enseñadas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido la atención de la Iglesia y habían ejercido influencia sobre ella. Muchos que profesaban estar convertidos seguían aferrados a sus dogmas paganas y no solo continuaban estudiándolos ellos mismos, sino que instaban a otros a hacerlo como un medio de ejercer más influencia sobre los paganos. De ese modo se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Entre ellos sobresale la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en el estado consciente de los muertos. Esta doctrina constituye el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De ella surgió también la doctrina errónea del tormento eterno para los que finalmente resulten impenitentes, que fue incorporada bien al principio de la fe católica. Después se preparó el camino para la introducción de otra invención pagana, que Roma denominó purgatorio y que se empleó para aterrorizar a las multitudes crédulas y supersticiosas. Mediante ese error se afirma la existencia de un lugar de tormento en el cual las almas de los que no han merecido la condenación eterna sufrirán un castigo por sus pecados, después de la cual, una vez librados de toda impureza, serán admitidos en el cielo. Que Dios les bendiga.